Otro ejemplo ahora, donde nosotros tenemos un campo vectorial F, ¿sí?, constante de tres componentes, que en este caso van a ser 1, 1, 2, ¿no? Obviamente a estas componentes siempre se les llama P, Q y R, como son las que ustedes ven acá. Y tenemos una sección de plano, sigma. Sigma en este caso es el plano dado por la siguiente ecuación, como x más 2y más 2z, que es igual a 1, que está en el primer octante. Siempre que les digan esto, el primer octante es similar o análogo al primer cuadrante, si es que ustedes están trabajando en el plano, ¿no? Es decir, acá se cumple que las tres variables de x, de y y de z, las tres son mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces la idea es, en este caso, el área de esa sección, ¿sí?, de esa parte del plano, ¿sí?, la vamos a poner de esta forma, se va a cumplir que el flujo, digamos, de superficie de este campo a través de esta superficie, en este caso lo que nos va a quedar va a ser, ¿sí?, si lo orientamos de una determinada forma, nos va a dar un determinado valor, y eso es lo que nosotros queremos tratar de calcular, ¿no? Entonces, acá hay varias formas de observar esto, ¿sí? Piénsenlo de la siguiente manera. Vamos a dibujar el problema como para entender una noción gráfica de con qué nos estamos enfrentando en estos casos. Fíjense, nosotros tenemos x, tenemos y, tenemos z. Para dibujar este plano lo mejor es tratar de ubicar las trazas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sigma con la intersección de x igual a 0, ¿sí? Plano x igual a 0 es el del fondo, entonces vamos a tener 2y más 2z, que esto es igual a 1, 2z, que esto es igual a menos 2y más 1, o sea que z es menos y más 1 medio, con lo cual vamos a tener un medio, ¿sí?, acá, y un medio como la raíz, o sea que este es el trozo, la intersección de ese plano con esto, ¿no? Vamos a ver ahora la intersección de sigma con z0, que es el piso, ¿no? Entonces vamos a tener x más 2y, que es 1, o sea que 2y nos va a quedar como menos x más 1, o sea que y nos queda como menos 1 medio de x más 1 medio. O sea que, de vuelta, algo análogo a lo que teníamos al principio, en este caso el x vamos a tener en 2, acá estoy buscando el punto que se anule, ¿sí?, y lo lógico es que hay que hacerlo, ¿no? Pero la intersección de sigma con el plano y igual a 0, vamos a tener, fíjense, x más 2z, que es 1, o sea que z nos va a quedar como menos 1 medio de x más 1 medio, ¿sí?, similar a lo que teníamos al principio. O sea que toda esta es efectivamente la sección sigma a la cual está haciendo referencia el problema. Y el campo vectorial, si ustedes lo observan, vamos a tener ubicado, en este caso acá no lo estoy dibujando a escala, para que se entienda, pero el vector del campo F vendría en este sentido, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros tendríamos que hacer efectivamente la integral de flujo. Entonces, la idea sería tratar de ver cómo por definición nos queda esta integral. Entonces, en este caso, vayan a la hoja de teoría, la proposición que corresponde. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, vamos a tener la proposición que corresponde en el caso de integrales de flujo. Nosotros la vamos a tener en cuenta con, por ejemplo, la definición 27, ahora sería la 28, donde lo que vamos a hacer es integrar, ¿sí?, esta fuerza por la normal del campo por el diferencial de área. Es decir, acá tenemos el campo vectorial F, la normal de la superficie, que en este caso es el plano, la normal del plano, ¿sí?, y esta superficie en cuestión. Entonces, tener en cuenta en este caso es lo siguiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, fíjense, tendríamos que calcular, en este caso, la integral doble del campo F por el campo normal n de diferencial de superficie. Entonces la idea es tratar de ver básicamente cómo parametrizamos la normal del plano en cuestión, ¿no? Hasta ahora nosotros de esta integral lo único que sabemos es que el campo F, que es una constante, vale 1, 2, 2. Con lo cual buenísimo, ahí no tenemos problema. Pero vamos a ver qué pasa con el campo normal, ¿no? Entonces la idea en cuestión acá va a ser que en el campo normal,
¿Sí? Es decir, nosotros hasta ahora tenemos que el plano, por ejemplo, nos queda como, fíjense, x más 2y más 2z, en este caso que esto es igual a 1. Y lo que nos piden es que la primera componente tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Pensemos, despejemos o parametricemos este campo en función de z. Nos vamos a despejar 2z, por ejemplo, que esto nos queda como 1 menos x menos 2y, y luego z nos queda como 1 menos x menos 2y sobre 2, ¿no? Y ahora, en este caso, esta superficie, supongamos que lo parametrizamos en función de x, y esto nos va a quedar con x, con y con z en función de x, y que esto nos queda como 1 medio menos 1 medio de x menos y, ¿no? Entonces la idea es ver más o menos cuánto vale el valor de x. Nosotros hasta ahora vimos que x tiene que estar entre 0 y 2, por ejemplo, para que la normal nos dé algo coherente, ¿sí? Entonces, si tomamos, vamos a sacar ahora, por ejemplo, la medida de la normal, ¿no? Para que se entienda, vamos a sacar, por ejemplo, la derivada de s respecto de x, que nos queda como 1, 0 y menos 1 medio. La derivada de s respecto de y, que nos queda como 0, 1, menos 1. Y ahora vamos a hacer el producto, que en este caso tenemos i, jk, 1, 0, menos 1 medio y 0, 1, menos 1, ¿no? Entonces en este caso esto nos va a quedar, este puede ser este orden o al revés, ¿no? 0, ¿sí? Menos 1 por menos 1 medio, que es 0 menos menos 1 medio, que es un medio positivo. Después tenemos 0 menos menos 1, que es 0 más 1, que es 1. Y finalmente tenemos 1 menos 0, que es 1. En este caso la orientación que pedía el problema era que x sea mayor que 0, con lo cual acá eso se cumple sin problemas. Entonces ahora, por ahora tenemos este dato. Luego ahora, como este era nuestro vector normal, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la multiplicación de ambos vectores, ¿no? Vamos a tener el 1, 2, 2 y luego el 1 medio, 1, 1. Pero acá hay un tema porque, ¿qué es lo que ocurre? En este caso nosotros, para hacer la cuenta de cómo corresponde, si usamos este método, deberíamos normalizar el vector, ¿sí? Entonces acá hay algo más que falta en esta cuenta. Entonces, para normalizar el vector, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si este es nuestro vector n, de acá tenemos que sacar primero cuánto es la norma de este vector, ¿no? Que esto sale haciendo 1 medio al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, todo esto, raíz cuadrada, o lo que es lo mismo, a la 1 medio, ¿sí? Ambas formas son parecidas, y de hecho acá aparece la norma de n como 3, en este caso 3 medios. Con lo cual, al dividir esta norma, lo que hay que hacer es todo esto dividido la norma de n, o lo que es lo mismo multiplicada por 2 tercios, ¿no? Entonces fíjense, 1 por 1 medio, que es 1 medio, 2 por 1, que es 2, más 2, todo esto por 2 tercios, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener va a ser 4 en medios son 8 medios, más 1 medio, que son 9 medios, por 2 tercios, que en este caso 2 con 2 se va, y 9 dividido 3, que es 3. Entonces en cuestión, en definitiva, fíjense, vamos a tener en cuenta lo siguiente, nuestra integral nos va a quedar, en este sentido, esto nos quedó la integral de superficie de 3 por diferencial de la superficie. Como 3 es una constante, sale por fuera, entonces esto es directamente el área. Fíjense que estamos haciendo la sumatoria de todos los diferenciales de superficie, con lo cual esta es el área, que en este caso vemos como área de sigma, que es la porción del plano. Con lo cual esta integral simplemente queda como 3 veces el área de sigma. Y esa es la forma final.